En este momento estamos con Rona Rísquez, periodista de investigación, experta en derechos humanos y criminología. ¿Cómo estás, Rona? Bien, gracias, un gusto. Bueno, lo que nos trae aquí es el coqui. ¿Quién es el coqui? ¿Quién era el coqui? ¿Qué representa para Venezuela el coqui? Ok, bueno, primero que nada vamos a hablar del coqui dejando claro que era un delincuente, uno de los líderes de una banda criminal que mantuvo en zozobra a una buena parte del país durante muchos años y que, más allá de lo que podamos decir del coqui, no podemos pensar que esa era una gran figura porque, bueno, todo lo que implicaba era negativo, ¿no? Entonces es importante dejar claro eso. El coqui llegó a tener el control, o bajo su dominio, bajo su control territorial, 5 parroquias de Caracas. Las parroquias de Caracas son algo equivalente, es la unidad territorial que viene después del municipio. En el caso de Colombia, creo que son veredas, como se llama, es como el equivalente a las veredas o algo así, no estoy tan segura, pero en todo caso es una unidad territorial que es un poco más pequeña. Estas 5 parroquias que controlaba o que estaban bajo el control del coqui quedan en la capital del país, en Caracas, y pertenecen al municipio Libertador. Y además están muy cerca del Palacio de Gobierno donde está el presidente Maduro, o sea, a unos 4,5 kilómetros aproximadamente del Palacio de Gobierno, del Palacio de Miraflores, como se le llama en Venezuela, a la casa de gobierno del presidente de la República. ¿Qué significa quién es el coqui? Bueno, el coqui era uno de los 3 líderes de esta banda. Nosotros lo llamamos megabandas. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que se da un quiebre entre las organizaciones criminales venezolanas, que eran generalmente de pocos integrantes y sin ningún tipo de capacidad operativa. Eran como unos grupitos que se organizaban para cometer delitos, pero que no tenían ninguna magnitud. Sin embargo, desde 2014-2015 comienzan a surgir estas megabandas. Una de ellas, una de las más importantes, la del coqui, que son organizaciones integradas por más de 100 hombres. En el caso de la del coqui se hablaba de que tenía hasta 300 hombres armados, distribuidos en estas 5 parroquias que comenté antes, que son Santa Rosalía, El Valle, Coche, La Vega y El Paraíso. Y este grupo, además de tener esta cantidad de hombres armados, tenía un gran poder de fuego, fusiles, granadas, o sea, armas de guerra. Esas eran sus principales armas. Aparte de eso, también era una estructura muy bien organizada, con jerarquías dentro de la organización criminal y con vínculos con prisiones dedicadas a delitos más elaborados de crimen organizado. O sea, era más una estructura de crimen organizado dedicados al secuestro, dedicados al narcotráfico, dedicados a la extorsión, dedicados a la minería ilegal, al contrabando de chatarra. Entonces estas eran algunas de las actividades criminales o ilegales a las que se dedicaba la megabanda del coqui. Los otros 2 integrantes o líderes de la banda era una persona apodada Galvis y otra persona apodada Vampi. Esta persona, Vampi, era quien realmente lideraba la organización, solo que el coqui llegó a ser más mediático y los funcionarios policiales que desde 2014 investigaban a esta banda bautizaron la banda como la megabanda del coqui por esta condición mediática del personaje coqui. Eso en términos generales. Háblame de los inicios del coqui. ¿Cómo inicia su perfil criminal? ¿Cómo inician estas...? El coqui era parte de una banda que fue la banda que da origen a la banda del coqui, que es la banda del Chavo. Era una banda un poco más pequeña, pero que comienza a ser, o sea, sienta como los cimientos de lo que serían las alianzas criminales en Venezuela. Es decir, esta organización del Chavo, a la que pertenecía coqui, era una organización que en algún punto hace una reunión con líderes de bandas de las zonas cercanas y hacen como unas especies de acuerdos de paz. Estos acuerdos de paz les permiten de alguna manera no agredirse entre ellos y enfocarse en un enemigo común, que para ellos eran los cuerpos de seguridad. Eso les mantenía o les daba fortaleza para controlar en un territorio importante, que es el territorio que comenté anteriormente, las 5 parroquias estas de Caracas, que convirtieron en un corredor para el narcotráfico, que era bien significativo además, y para otros delitos. O sea, la policía no podía ingresar, etc. Esto vino acompañado además con una cosa que se creó en Venezuela por parte del gobierno, que eran las zonas de paz. Las zonas de paz permitieron, eso se creó en 2013, y en el caso de la zona donde operaba la banda del coqui, eso llega a ser zona de paz en 2015,
Y es allí cuando se fortalece la banda con el Coqui a la cabeza, porque a finales de 2014 matan a este personaje, el Chavo, que era el que lideraba la banda o el que la crea, pues. El Coqui se fortalece gracias a estas zonas de paz. ¿Por qué? Porque luego del acuerdo de paz entre los delincuentes, también a esta zona de paz fue un intento del gobierno por pacificar las bandas, pero lo que se convirtió fue como una especie de boomerang. En lugar de pacificarlas, lo que hicieron fue que se fortalecieron. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el acuerdo era que las policías no podían entrar a las zonas de paz. Entonces, los delincuentes utilizaban esas zonas como zonas de protección, como conchas, por decirlo de alguna manera. Bueno, háblame de esos sectores que tenía el poderío del Coqui. Háblame del cementerio del Coqui y todas esas zonas. Ajá. ¿Cuál era la importancia? Por ejemplo, dentro de esas parroquias que te comentaba, que son 5, están la Cota 905 y el cementerio. Son como localidades o barrios que quedan dentro de esas parroquias. Estos 2 barrios eran la base de operaciones o el centro de operaciones de la megabanda del Coqui. Era allí donde él estaba, porque era allí donde él había nacido, donde se había criado, donde convivía, donde se caminaba por las calles, organizaba fiestas, incluso organizaba fiestas y celebraciones en las que llegó a traer artistas internacionales que compartieron con él allí. O sea, si puedes buscar videos, hay videos de un cantante de salsa puertorriqueño reconocido que aparece en una foto con el Coqui y los miembros de su banda. Además de eso, hacía actividades recreativas para los niños del barrio. Luego se convirtió también en la persona que suministraba las bolsas de comida club en el barrio, en la Cota 905. Era de alguna manera, así como era temido por algunas personas, y así como también era una preocupación para muchos habitantes de esas localidades, también había personas que sentían simpatía por el Coqui, porque en algún punto los cuerpos de seguridad, cuando ingresaban a estas localidades, después de que pasa este proceso que comenté sobre unas zonas de paz que en algún punto también dejaron de existir, o sea, después de 2017, entonces cuando las zonas de paz quedan como inactivas, la policía eventualmente subía, o incluso no subía al barrio, pero estaban como en zonas aledañas, y cuando detenían comenzaron a hacer detenciones arbitrarias. Robaban a las personas a las que detenían, o si lograban ingresar al barrio en busca de supuestos delincuentes, miembros de la banda del Coqui, pues cometían ejecuciones extrajudiciales contra civiles, personas que no tenían nada que ver con la banda, y también contra supuestos miembros de la banda, pero además también robaban a las personas de las comunidades, que son personas humildes. Entonces eso hacía que las personas sintieran como un rechazo hacia la policía, y de alguna manera pensaran, o en algunos momentos sintieran que quien realmente los podía proteger en algunos casos de los ataques y de las agresiones de la policía, de los abusos de la policía, eran los miembros de la banda del Coqui. Cuéntame un poco más acerca de cómo era ese enfrentamiento entre el Coqui y la policía. ¿Qué armas usaban? ¿De qué forma se presentaban esos enfrentamientos en los barrios? Generalmente los enfrentamientos ocurrían cuando la policía intentaba entrar a los territorios que estaban bajo control del Coqui. Desde 2020 finales de 2020, principios de 2021, comenzaron a darse una serie de enfrentamientos, que fue lo que finalmente lleva a la persecución y a sacar al Coqui de la zona que controlaba. Y estos enfrentamientos comienzan a partir de que el Coqui intenta expandirse y controlar otras zonas cercanas, que es la parroquia La Vega, y al tratar de controlar esa zona y meter hombres de su grupo allí, comienza la policía o el gobierno, pues las autoridades gubernamentales, a intentar impedir que esa expansión se consolide. Y en ese proceso se empiezan a dar todos los enfrentamientos que vimos el año pasado, hasta llegar al enfrentamiento de julio, que fue un enfrentamiento que duró 3 días, en el que efectivamente y finalmente los líderes de la megabanda del Coqui se ven forzados a huir de esa zona, hasta ahora cuando, supuestamente se tiene la versión de que el Coqui fue ubicado en un sector del estado, entre el estado Aragua y el estado Miranda, y murió en un supuesto enfrentamiento con las autoridades. Concentrémonos también un poco en la parte de su poderío. Muchos medios también acreditan de que el Coqui tenía un control de 180 bandas criminales de Venezuela. ¿Qué tanto es cierto o verídico de esta cantidad de bandas criminales? Y más, ¿cuántos hombres tenía a su disposición?
No, no creo que tuviera 180 bandas y podrían haber sido grupos de 3 personas. Si consideramos una banda, un grupo de 3 personas, pues bueno, puede haber tenido 180 y más, o sea, pero en realidad no, o sea, él tenía el control de las parroquias, de esas 5 parroquias tenía jefes, un jefe por cada parroquia, que le reportaban a él, y que era la persona que se encargaba de mantener todo, o sea, tanto de operar el delito en esa parroquia, pero además era la persona que se encargaba de mantener el orden dentro de esa parroquia, o sea, bajo las leyes del coqui o de la megabanda del coqui. Luego tenía conexiones con bandas, con otra banda que está en Caracas, en la zona de Petare, y también tenía conexiones con una banda que está en una prisión en el estado Carabobo. Entonces esas eran las bandas, digamos, las dos más importantes, que eran bandas aliadas del coqui. Luego, decir que tenía alianzas con 180 bandas, pues no lo veo posible. Además, hay algo que tenemos que dejar muy claro. La megabanda del coqui, si bien era muy importante porque operaba en Caracas, en el corazón de la capital del país, a pocos metros del Palacio de Miraflores y a pocos metros, casi que al lado, de la comandancia de la Guardia Nacional, de la sede de la Policía de Investigación Política, que es el SEBIN, y al lado de la sede de la Policía Municipal de Caracas. A pesar de eso, o sea, digamos, era una banda importante para Venezuela y en Caracas, pero no es la banda más importante y peligrosa y poderosa de Venezuela. O sea, la banda más importante, peligrosa y poderosa de Venezuela es el Tren de Aragua, y eso es muy importante dejarlo claro. ¿Quién podría ser el sucesor de la Cota 905? Mira, el coqui no era realmente el jefe de la banda. El coqui era uno de los 3 líderes, era como una especie de triunvirato que lideraban o que comandaban la banda, pero el líder, el que negociaba, el que aparecía, el que tenía los nexos con otras bandas, era un personaje conocido con el alias de Vampi. Este señor alias Vampi, si no ha sido capturado ni ha muerto en la persecución policial, pues sigue siendo el líder de la banda. Entonces él queda a cargo de la banda, pues, o sea, el coqui era, si lo ponemos en una escala jerárquica, coqui era el segundo, o sea, el mando principal, el jefe principal de esta organización era alias Vampi. Entonces, no creo que o sea, no podemos hablar de un sucesor del coqui en este momento, porque bueno, el líder asumiría quizás públicamente su liderazgo. Lo que pasa es que no era una persona mediática como sí lo llegó a ser el coqui. Esa es la diferencia. ¿Este hecho marcaría un nuevo inicio para las bandas criminales en Venezuela? Sí, definitivamente sí. Quizás lo que yo creo que puede hacer este hecho es revivir un poco 2 episodios pasados asociados también con megabandas, como fueron la muerte en una presunta ejecución extrajudicial de alias El Picure, que era el líder de la primera megabanda que se conoce en Venezuela como megabanda, y que operaba en la zona entre el centro del país, entre centro oriente y del país, y los llanos también. Y era una persona que murió en una presunta ejecución extrajudicial, pero que también operó con muchas libertades durante mucho tiempo. Se señalaba de que era una persona encargada de custodiar la droga que entraba desde el estado Apure y que pertenecía a los grupos en ese momento guerrilleros todavía, como era las FARC, por ejemplo, que ahora es disidencias de la FARC o Segunda Marquetalia, pero que en ese momento era eso. Entonces ese grupo de El Picure, la megabanda del Picure, llegó a tener mucho poder y también parecía intocable. Y luego, bueno, cae a manos, empieza una persecución cuando finalmente el gobierno decide perseguirlo seriamente, pero después de muchos años de operación, y es que cae El Picure. El otro episodio que yo colocaría como un antecedente al caso del coqui es el asesinato de otro líder de una organización criminal. O sea, en este caso era un líder de las prisiones, o sea, fue el primer PRAN de Venezuela, como se le conoce en Venezuela a los jefes criminales que operan desde las prisiones, que fue el caso de Wilmito. Y Wilmito controlaba el delito desde las prisiones, desde la prisión de Vista Hermosa en el estado Bolívar, desde la prisión de Tocuyito en el estado Carabobo, desde la prisión de Tocorón en Aragua. Esta persona, Wilmito, murió dentro de la prisión de Tocorón en un supuesto enfrentamiento entre presos. Pero este fue otro personaje que actuó durante muchos años
frente a las autoridades, cometiendo delitos y nunca le pasó nada. Hasta que, bueno, algo pasó. Quizás lo mismo que pasó con el Coqui, quizás lo mismo que pasó con el Picure. Pero bueno, te explico esto, es para decirte ¿qué significa esto? Esto es para mí una alerta o un recordatorio a los líderes de las megabandas y de los grupos criminales que operan en el país de que pues cualquier tipo de pacto o acuerdo que tengan con algún tipo de poder o autoridad puede vencerse en cualquier momento, puede ser cambiado en cualquier momento y bueno, y eso puede significar su muerte. ¿Cree que existan represalias de la cuota 905 de la banda criminal que opera allí o una venganza por la muerte del Coqui? Mira, es posible, o sea, si todavía quedan, como se dice que quedan algunos de los miembros de la banda en la cota 905, en el valle, en el cementerio, pues es posible. Tú te refieres a represalias por parte de los miembros de las bandas que lo apoyaban o de su banda, pues. Que Okay, es una acción de venganza por la muerte del Coqui. Eso no habría que descartarlo. No sé hasta qué punto estén dispuestos a arriesgarse, considerando que pareciera que hay una disposición del gobierno a perseguir a este grupo, entonces no sé si de verdad estén dispuestos a arriesgarse, pero lo que sí hemos visto en episodios anteriores es que incluso no necesariamente se actúa como una venganza, pero sí hay a veces ataques a cuerpos de seguridad, a sedes de cuerpos de seguridad, o también lo mínimo que hay es algún tipo de celebración con disparos y cosas así para hacer una especie de homenaje a este tipo de delincuentes cuando han sido asesinados. ¿Qué sigue para la cota 905? ¿Qué sigue para esta gran megabanda criminal? Para la cota 905 sigue un proceso en el que ya las comunidades han venido trabajando de buscar una vida tranquila, buscar una vida de paz, libre de grupos criminales, libres de megabandas. Si tuvieran el apoyo sincero de las autoridades, pues esto sería más viable. La gente quiere eso, la gente quiere vivir de una manera normal, no vivir bajo la gobernanza criminal de un grupo delictivo como había venido siendo hasta ahora. Y creo que eso es lo que debería venir si efectivamente la supuesta persecución y muerte del Coqui, el objetivo que tenía era acabar con este grupo delincuencial. Pues si ese era el objetivo real, entonces eso quizás se pueda lograr dentro de la cota 905. Ahora, si el objetivo era simplemente desplazar al Coqui para dejarle la actividad o el control criminal de la zona a otro grupo, pues allí vamos a volver a caer en lo que venía pasando hasta ahora, que ha sido un poco lo que ha venido pasando en Venezuela además. Es lamentable que esto tenga que ocurrir así, o sea, que estas personas mueran en supuestos enfrentamientos. Va siempre a quedar la duda partiendo de los hechos que se conocen en este momento, y es que bueno, el gobierno de Venezuela ha sido un gobierno que se ha dedicado a cometer ejecuciones extrajudiciales de personas, en algunos casos vinculadas a organizaciones delictivas, en otras son personas que no tenían nada que ver con organizaciones delictivas. Esto suma más de 20.000 muertos en los últimos 4 o 5 años. Entonces, ¿qué hubiese sido interesante? Bueno, que el Coqui hubiese sido detenido y sometido a la justicia. Lamentablemente murió en una supuesta enfrentamiento. Hay que ver si fue así, si no ocurrió una ejecución extrajudicial, que es lo que ha venido pasando anteriormente. Entonces creo que siempre va a quedar esa duda, y eso es importante porque además eso también serviría o hubiera servido para dejar clara por qué el Coqui operó desde 2014 hasta 2021 con toda la libertad con la que operó en plena Caracas, capital de Venezuela. ¿Cree que pudo haber una alianza entre fuerzas de la policía venezolana con el Coqui? Es lo que siempre se manejó, es lo que siempre se decía en el barrio, entre personas de los mismos cuerpos de seguridad, pues se hablaba de que había protección, de que había suministro de armas, suministro de municiones, y que por esa razón esa banda se mantenía operando en esa zona durante tantos años. Y pues cuando uno ve el resultado, en el momento en que se toma una acción seria, aunque no la más acertada, porque el año pasado hubo también una cantidad de muertos cuando se tomó la cota 905, pues pero cuando se tomó la acción finalmente se logró lo que era, digamos, inhabilitar a la banda.
Entonces pareciera que los años anteriores no hubo la voluntad suficiente, no sé, o sea, habría que analizarlo más, pero no deja eso de llamar la atención.